El sonido es una onda armónica simple. Acuérdense que las ondas llevan crestas, llevan valles. Es una onda senoidal agradable para el oído. ¿Sí? Por eso dice hay un movimiento ondulatorio y nos da una sensación audible. Cuando esa onda se distorsiona, cuando ya no es homogénea, cuando ya tiene frecuencias distintas, vamos a hablar lo que es la frecuencia también, ya se convierte en ruido, cuando es desagradable. El sonido es algo agradable, el ruido es algo desagradable. Esa sería la diferencia entre el ruido y el sonido. Obviamente hay personas que ciertos sonidos les van a parecer ruidos y viceversa, y eso es muy normal porque depende también de la perspectiva de cada quien y del conocimiento que nosotros tengamos de la vida en general, de la percepción que tengamos de las cosas. Entonces, sonido es algo agradable, algo armónico, y el ruido es una distorsión de esa onda agradable y por ende se vuelve desagradable. ¿De acuerdo? Bueno, les comenté que el ruido es un agente contaminante. La semana pasada hablamos de los agentes físicos, químicos y los factores biológicos y ergonómicos, y en este caso es un agente físico, el ruido. Va a tener vibraciones, va a tener presiones acústicas, es energía en movimiento que se transmite a través de un medio elástico, en este caso el aire es el más común, también el agua, pero obviamente el aire sería el que vamos a estudiar nosotros. Ok. Cuando nosotros escuchamos algo, llega en forma de onda, serían las color azul que tenemos aquí, y lo voy a poner de una manera muy, muy coloquial. Cuando llega a nuestro órgano receptor, que en este caso es el oído, se convierte de una señal mecánica, de un impulso mecánico, a un impulso eléctrico. El martillo, la cóclea y todo lo que nosotros tenemos dentro de la anatomía del oído hace que se vuelva una señal eléctrica, positiva por supuesto. Y esa señal eléctrica pues viaja a través de nuestro oído, a través de nuestro cerebro y llega a, por ejemplo, no sé, creo que todos sabemos cuando alguien destapa una lata, pensamos dos cosas. Cuando escuchamos ese sonido, hay dos cosas que podemos pensar. Una es un refresco o una cerveza. Digo, cada quien su mente, ¿verdad? Pero esos son recuerdos que tenemos asociados a un sonido. Entonces, esos impulsos eléctricos van directamente a nuestra base de datos y pues se interpreta lo que nosotros estamos escuchando, ¿sí? Eso a grosso modo es cómo funciona nuestro sistema. Las ondas, insisto, que viajan a través del aire, hay una propagación, hay una presión acústica, hay una resistencia, etcétera, etcétera, pero llegan a destino, que es el oído, entran al oído interno y se convierten de analógicas, aquí están las ondas, se convierten en impulsos eléctricos. Y esos son los que llegan a nuestro cerebro y nosotros pues asociamos esos impulsos con algún recuerdo que tenemos ahí guardadito. Muy bien. Esto es muy, muy importante. Estamos muy acostumbrados a hablar de decibeles, 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 decibeles y decibeles, para todos los decibeles. Según la norma, ¿alguien se acuerda o alguien sabe? Según la norma mexicana, por 8 horas de trabajo, ¿hasta cuántos decibeles deberíamos de estar expuestos? ¿Alguien sabe? Por 8 horas de trabajo, el tiempo de exposición. 85, José. 90, doctora. 90. Arriba de 85 ya debemos de tener un programa de conservación auditiva, ya debemos de hacer ciertas cosas, sí, pero la norma dice 90. Obviamente, si alguien dice a partir de 85, está bien. Si alguna empresa dice a partir de 80, está bien.
O sea, de 90 hacia abajo, de 90 hacia arriba, no. Eso es lo que la norma nos indica. Ok. Pero lo que no nos dice nadie, y creo que esto que les voy a decir es lo que vale el día de hoy, no todo lo que vayamos a ver adelante, esto que vamos a platicar ahorita. Bueno, a mi punto de vista. Lo más peligroso, hablando de ruidos, intensidades, que va a derivar en una enfermedad de trabajo, que puede ser una hipoacusia, no son los decibeles. Repito, no son los decibeles, es la frecuencia. Y la frecuencia se mide en hertz. Son ciclos por segundo. ¿Vale? Entonces yo puedo estar, se los pongo muy fácil, yo puedo estar a 78 decibeles, 78 decibeles. Y uno de mis otro trabajador está a 91 decibeles. Uno está a 78 y otro está a 91. Si yo les pregunto cuál tiene más probabilidades de sufrir una enfermedad de trabajo, pues la respuesta va a ser 91. Pero resulta que el de 78 está a 2000 Hz, la frecuencia que está recibiendo, el sonido que está recibiendo. Y el que está a 91, 200 Hz. Entonces la respuesta cambia. El que se va a lastimar más rápido va a ser el de 78 decibeles. No por decibeles, sino por la frecuencia. La frecuencia es lo que realmente nos va a causar un daño en primera instancia, ¿vale? Y eso no muchas veces no los explican. Entonces, por eso les decía, esta parte vale oro. Oye, pero los aparatos nos miden nada más decibeles y decibeles y decibeles. Sí, pero uno de los estudios que pide la norma son los estudios, el análisis de bandas de octava. Y esas bandas de octava se miden en determinadas frecuencias. Entonces, ese estudio obviamente es el que nos debería de interesar mucho, ¿sí? Para ver las frecuencias que se están manejando ahí, ¿ok? Entonces, bueno, dice ahí las células ciliadas. Las células ciliadas serían, por ejemplo, la parte anaranjada que vemos aquí adentro. Estas serían las células ciliadas. Todo lo que es la parte anaranjada que está aquí adentro. Y esas células ciliadas se comportan como como si fuera el pasto, ¿saben? Tú pisas el pasto y y el pasto se agacha y ya no vuelve a pasar nadie y el pasto vuelve a la normalidad, se levanta. Las células ciliadas bailan al contorno del ruido, del sonido básicamente, eh, y cuando hay ruido se alteran, se agachan, se gastan, se cansan y en la noche cuando dormimos se recuperan y el otro día vuelven a estar al 100. Por eso en la noche escuchamos menos, porque tuvimos todo un día ajetreado de lo que ustedes gusten y manden. Y más depende a lo que te dediques, ¿verdad? Pero en la noche nos recuperamos y en la mañana estamos al 100. Por eso en las crudas se siente muy feo el ruido, entre comillas, porque estás muy sensible. No es que estés muy sensible, simplemente tu oído se recuperó y estás otra vez al 100%. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden hacer ustedes hoy en la noche. En la noche pongan su televisión y pónganle en un número de volumen donde ustedes se escuchen bien. Voy a decir un número, 35. A lo mejor alguien de tu casa se te queda bien y te dice bájale y tú no entiendes por qué. Para ti está bien, pero para los demás no. Depende qué hiciste el día de hoy. Mañana que te levantes, prende la televisión y vuelve a poner en el número 35 de volumen. Simplemente no lo vas a aguantar. ¿Por qué? Porque tus células ciliadas otra vez están al 100%. ¿Vale? Entonces, conforme pasan los días, conforme pasan nuestras vivencias, como estamos expuestos a determinados ruidos, estas células ciliadas, estas vellosidades, se aplastan y se aplastan y se aplastan y ya no se levantan al 100%. Por eso los adultos mayores pierden la capacidad auditiva parcial o total. Y no siempre es por una enfermedad de trabajo, no siempre es por un agente como tal, sino
por el simple hecho de vivir todos los días. Depende lo que hagas, insisto. ¿Sí? Imagínense alguien que es taxista, alguien que es carpintero, o sea, ese tipo de trabajos que pues la parte de salud ocupacional pues no la tienen bien afianzada, pues esa gente cambia salud por dinero, ¿sí? Y su vida auditiva pues es más corta o de menor calidad que alguien que no está expuesto a esas intensidades, ¿no? Bueno, entonces eso lo tenemos nosotros adentro de nuestro oído y eso pues todos los días se va desgastando, se recupera, se desgasta, se recupera hasta que va perdiendo capacidades, ¿vale? Entonces nos dice aquí que entre más nos adentremos, ¿sí? Los hertz de menor amplitud son los que van a llegar hasta el fondo y obviamente va a haber menos daño. Entre más hertz existan, ¿sí? Los daños van a ser más rápidos, por así decirlo, ¿vale? Dice aquí que las lesiones se encuentran arriba de las bandas de 4000 Hz. ¿Sí? Ya esto va a agarrar forma más adelante. Ahorita nada más le estoy explicando la anatomía del oído y por qué es importante tener en cuenta los hertz. Acuérdense, los hertz son ciclos por segundo. Imagínense 4000 hertz, o sea, 4000 veces se repite una onda en un segundo, o sea, es muchísimo. Es una intensidad así como yo me imagino el pájaro carpintero cuando está pegando, pues esa es la forma en la que se repite una onda, y obviamente eso es lo que nos va a causar daños, ¿sale? Ahorita que hablemos de las bandas de octava como tal, esto va a agarrar un poquito más de forma. Entonces ahorita es lo que quiero que se lleven. Hay que estar muy pendientes de los hertz, de los decibeles también, pero de los hertz, porque eso es lo que realmente nos puede generar una lesión. ¿Vale? Más rápido que los decibeles. Ahorita vamos a ver la diferencia y dónde se juntan y etcétera. Vamos con calma. Bueno, propiedades del sonido. El sonido tiene una velocidad, ¿sí? El sonido se propaga a través de un medio elástico, lo dijimos por ahí, que puede ser un sólido, que puede ser un fluido, que puede ser el aire como tal. Y su velocidad en aire aproximadamente es de 344 metros por segundo. ¿Vale? En el cobre, en el acero, puede viajar todavía más rápido, pero pues normalmente el medio de propagación pues es a través del aire. Y el aire le pone cierta resistencia, obviamente, al sonido cuando va viajando. Ahorita lo vamos a ir viendo con unas fórmulas. Bueno, les decía que el sonido es una onda armónica simple, donde tiene un periodo, que es una onda, una cresta y un valle. De cresta a cresta es un ciclo. Y la amplitud de onda, ahí está la amplitud de onda. Entre más alta la onda, viaja más. Aquí es muy sencillo identificar esto. Acuérdense que cuando escuchamos la radio, existe el AM y el FM. FM es frecuencia modulada, AM amplitud modulada. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es cuál se escucha mejor? La FM, porque incluso es digital. La AM es completamente analógica, es lo que estamos viendo en pantalla. Y la AM, como es muy grande la amplitud de onda, puede viajar más. Tu estación favorita de FM, saliendo del rancho, ya no la puedes escuchar. AM sí, tú puedes estar en México y escuchar en la Ciudad de México y escuchar una estación de AM de Chihuahua, de Monterrey, de Guadalajara y todo estando en otra ciudad, a diferencia de la FM. Entonces, la amplitud es el tamaño de la onda. Entre más grande es la onda, va a viajar más. ¿Sale? De ahí viene la palabra amplitud modulada en la frecuencia de los radios. ¿Sale? Hola Norita, ¿cómo estás? Bien, esa es la longitud de onda. La amplitud, lo que platicábamos ahorita, la altura de la onda.
Y esa amplitud de onda tiene una nomenclatura. Esa variación de presión que va viendo cuando la onda va viajando. La onda viaja, el sonido viaja y va teniendo una resistencia. Esa resistencia que tiene contra el aire tiene una presión, genera una presión y es en micronewtons por metro cuadrado, como lo ven aquí abajo, ¿sí? Micronewtons por metro cuadrado. Esa es la presión que ejerce el aire sobre las ondas sonoras cuando están viajando. ¿Qué tiene que ver este dato? Este dato es muy importante. ¿Por qué? Bueno, fíjense. Bueno, ahorita vamos a llegar ahí. Quédense ahorita con las unidades. Micronewton por metro cuadrado. Es una unidad, o micropascal, es una unidad de presión. Ok, aquí está gráficamente lo que es la frecuencia. Una frecuencia de 500 Hz, ¿sí? Su onda es más extensa, se expande más que una de 1 kHz a una de 2 kHz. La de 2 kHz, pues es más corta las ondas. Entonces, otra vez, entre más frecuencia, mayor daño. Pero también entre más frecuencia, las ondas viajan menos. O sea, los sonidos que realmente nos pueden generar un daño no van a viajar mucho. Ese mucho es distancias realmente cortas, en 1 metro, 2 metros, para que realmente nos generen un daño. Pero ojo, no estamos hablando de decibeles todavía, estamos hablando de frecuencias. Y la norma nos habla bien poquito de frecuencias. Y nada más nos dice que tenemos que hacer un estudio por bandas de octava y esas bandas de octava son en determinadas frecuencias del espectro audible, que es lo que les mostraba hace rato del caracol. Ahorita lo van a ver de otra manera. Entonces, entre más grandes las frecuencias, van a viajar menos. ¿Vale? Ok, aquí está. El rango audible del ser humano, ¿sí?, es entre 20 y 20,000 Hz. En ese rango es donde nosotros podemos escuchar. Pregunta, ¿alguien de ustedes está utilizando diadema como la que tengo yo? ¿O audífonos o manos libres? ¿No? Bueno, los que sí estén utilizando eso y los que estén con lo que es el volumen, a eso voy. Les voy a poner un ejemplo, pero quiero que pongan el volumen bajito, por favor. Si están usando diadema, sepárensela y ustedes vayan regulando el volumen para que vean más o menos lo que es este rango audible que tenemos los seres humanos. Les voy a poner un audio que puede ser muy molesto para ciertas personas. Se los dije hace rato, no todos escuchamos de la misma manera. Entonces, déjenme encontrarlo y ya está. Entonces, ahí está, ya se los puse. Y reinsisto, puede ser molesto para ciertas personas porque todos tenemos diferentes susceptibilidades. Entre más aumentan los hertz, más daño vamos a tener. Nuestro rango de audición, acuérdense, aquí está otra vez en la presentación, es entre 20 y 20,000 Hz. Aquí ya en el ejemplo estamos a 613 Hz. De hecho, empieza en 572. ¿Vale? Entonces, dejen que se desatore esto. Permítanme un segundo, que les comenté que mi internet no está muy bueno ahorita. Dios. Hoy lo voy a intentar de nuevo.
Creo que no hice la pregunta obvia. ¿Se escucha? Ok, perdón. Eso es lo primero que tenía que haber preguntado. Entonces, sigue. Hay Sí se algunas escucha. personas que eso ya no lo aguantan. Hay otros que no nos va a hacer nada. También va a depender la calidad de tu internet, va a depender la calidad de tus audífonos, de tus bocinas, etcétera, ¿no? Acuérdense, hasta 20.000 Hz el ser humano puede escuchar. Arriba de eso, ya no, pero no quiere decir que ya no hay. Simplemente el espectro ya nosotros no lo vamos a percibir. Yo creo que ahí ya muchos de nosotros ya no escuchamos. ¿Vale? Entonces, ahí es donde nosotros estamos. Nuestro tímpano estuvo vibrando, 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 vibrando de una manera muy fuerte, cada vez más fuerte. Seguía recibiendo información y pues al final de cuentas ya terminó, ¿no? Si tú lo expones a frecuencias altas, pues obviamente tu oído se va a tronar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Eso nadie lo va a saber. Ni siquiera un médico lo va a poder definir, ¿vale? Pero va a haber un daño. Ok, dice, ok, características del ruido. Y aquí está, miren, nosotros estamos aquí en este rango entre 20 y 20.000 Hz, es el campo de audición humana. Um, Arriba de eso ya empieza el ultrasonido, y ese ultrasonido, los perros, los gatos, los delfines, más allá los murciélagos también. Recordemos que los murciélagos son ciegos, ellos no ven. Ellos y los delfines también tienen deficiencia visual, pero a través de su sonar, de sus ondas que lanzan a través de la trompa y los murciélagos igual, pues reflejan las ondas que ellos manejan y se interpreta como una imagen. En el caso de los murciélagos, en el caso de los delfines, esas ondas que ellos mandan a través de su trompa rebotan en el suelo marino y hacen que los cangrejos salgan asustados para que ellos se los coman. Pero ese es el ultrasonido. Hay ciertos silbatos que por ahí vemos luego en las películas para los perros que los vuelven locos. Bueno, nosotros no lo percibimos, pero los perros sí. Y hacia abajo está el infrasonido. Son sonidos que nosotros normalmente no podemos percibir. Bueno, ni los ultra ni los infra. ¿Cuáles viajan más? Los infrasonidos. Acuérdense, entre más bajos los hertz, la amplitud de onda es mayor y puede viajar más. Por ahí hay documentales que dicen que los paquidermos, que le llaman a los elefantes, pueden comunicarse hasta más de 5 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque manejan infrasonidos. La frecuencia que manejan son muy bajas. Al ser muy bajas, pueden viajar mucha distancia, a diferencia de la de los delfines y de los murciélagos. ¿Vale? Entonces nosotros estamos entre 20 y 20.000 Hz. Ok, según la norma, esto lo metí aquí, todavía no empezamos a ver la norma, ¿eh? Acuérdense, esto nada más es preámbulo, pero son cosas que debemos de conocer para entender lo que nosotros vamos a analizar. Nos maneja tres tipos de ruidos, un ruido continuo, un ruido aleatorio discontinuo y un impulsivo o impacto. Esto nos pide la norma que lo tenemos que medir. No sé, de repente tenemos un extractor que está 24/7 prendido y está haciendo un ruido. Bueno, ese es un ruido continuo, eso lo tengo que medir. De repente hay ciertos ruidos como un compresor que se prende y dura 5 minutos y se apaga y luego vuelve a prenderse. Bueno, ese sería un ruido discontinuo, ¿sí? Y es ahí cuando su variación sea superior a 5 decibeles. Bueno, ahorita no importan los decibeles, estamos hablando de lo que es un continuo, un discontinuo. Y de impacto, si nosotros tenemos una ponchadora, si nosotros tenemos alguna máquina que haga un ruido fuerte, ¡puf!, como golpe, ¡puf!, entonces eso es un ruido de impacto. Y esos son los tres ruidos que nos pide la norma que nosotros analicemos: el continuo, el discontinuo y el de impacto. ¿Vale? Obviamente tienen intensidades, tienen magnitudes, tienen este,
alcances, etcétera. Bueno, aquí está lo que platicamos hace rato de la presión sonora. Entonces, las ondas viajan y se topan con la presión atmosférica y eso genera una diferencia de presiones. O sea, no es lo mismo que yo esté a 1 metro de la fuente, en este caso de una máquina, a que esté 2, a que esté 3 o a que esté n metros. Entre más yo me retire de la fuente, pues la intensidad va bajando. Eso es lo que nos dice la presión sonora. ¿Vale? Bueno, ¿y eso cómo lo podemos nosotros medir? Pues lo podemos medir con esta fórmula. ¿Sí? La presión sonora es igual a 20 veces el logaritmo de R2 sobre R1, y en este caso por decibeles para tener las unidades. Aquí está lo que les decía. Miren, yo tengo una máquina que me genera, no sé, no sé, 90, 100 decibeles, lo que ustedes quieran. Por cada metro que yo me separe, por cada metro que yo me separe, estos son los decibeles que se van a ir disminuyendo. O sea, a 2 metros de distancia de la fuente, a esos decibeles que la máquina me dio, 100 decibeles, le voy a restar 6.2. ¿De dónde sale esto? De hacer la diferencia del 20 logaritmo de 2 entre 1, por ejemplo. ¿Sí? Si tú haces el 20 logaritmo de 2, te debe de dar 6.02. Si alguien lo quiere hacer, acuérdense que sus calculadoras, sus teléfonos se vuelven calculadora científica cuando tú los acuestas. Entonces, si alguien quiere hacer esa operación, la puede hacer y le tiene que salir 6.02 decibeles. Estoy viendo si ya se recuperó mi internet, pero creo que no. No, seguimos con el internet del teléfono. Ok, José. A ver. Es que no le quiero mover mucho a mi teléfono porque es el módem que estoy utilizando ahorita. Denme un segundo. Déjenme ver si lo puedo hacer sin meternos en problemas. Ustedes pueden acostar su celular. Abran su calculadora de su celular y cuando ustedes se vuelve científica. ¿Sale? Entonces, si ustedes hacen la cuenta de 20 logaritmo de 2, les da 6.02 decibeles. Si ustedes la hacen 20 logaritmo de 3, les da 9.54. ¿Alguien me puede decir si lo está haciendo y le sale eso, por favor? Entonces, repito, tengo una máquina que está a 100 decibeles. Si yo me retiro 2 metros, a 100 decibeles le quito 6.04. Entonces háganlo. A 100 decibeles menos 6.04. Me da 93 decibeles. Todavía estoy por encima de la norma. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer cuando queremos aplicar los controles. Miren, ya van varias empresas con las que voy a trabajar y sí, le piden a un laboratorio que les haga el estudio, bla, 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 pero el estudio no les da, a veces no les da recomendaciones ni les da controles. Los que nos dedicamos a la seguridad es lo que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a hacer el estudio. Y si lo haces, te vas a meter en todos los problemas del mundo. De entrada hasta con la misma autoridad. Ya sé que no es obligatorio, pero ya el uso y costumbre dice que tienes que contratar un laboratorio y te quitas de muchos problemas. Pero el laboratorio te va a dar resultados. Tú tienes que saber cómo implementar los controles. No me dio. ¿Por qué no te dio, José Hernández? Arriba ya les dio a todos. Nada más tienes que poner en tu calculadora 20 log de 2. Igual, y te da 6.02.
Inténtalo otra vez, por favor. A ver. A ver si me sale aquí. 20 log de 2. No, es que en la calculadora es más fácil. En el teléfono es más fácil. No, es que aquí es más fácil en el teléfono. ¿Por qué se multiplica por decibel? Porque estamos hablando de presión sonora. Es que ahorita vamos para allá. La presión sonora, regreso acá, dijimos que tenía estas unidades, que son presiones en kilopascales. ¿Sale? ¿Esto en qué se traduce? En esto. Cuando nosotros tenemos presión, la mínima del umbral del ser humano es esta que está aquí. 0.0002 newtons por metro cuadrado. Y la máxima es 20 newtons por metro cuadrado. Pero esto no nos los maneja la norma, por ejemplo. Es el rango de audición. Entonces, para nosotros tener una analogía con los decibeles, aquí es donde se empiezan a casar. ¿Sí? 20 newtons por metro cuadrado es equivalente a 120 decibeles. Esta escala nosotros ya la conocemos. Entonces, tenemos el umbral mínimo y el umbral máximo. ¿Sí? Que son estos, que es y que es este. Y su equivalencia en decibeles es esta que está aquí. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo aquí las presiones, estamos tomando presiones, al utilizar el logaritmo, nosotros estamos utilizando los newtons por metro cuadrado. Y cuando tú los pones en la fórmula, esos dos se eliminan, por así decirlo, y nos quedan los decibeles, que son lo que dice aquí la fórmula. Este fue el ejemplo que nosotros hicimos ahorita, nada más que lo hicimos más rápido. Víctor no. ¿Quién? José, ¿ya te salió? Es que si te pudiera mostrar mi celular es más fácil, pero no puedo. A ver, déjame ver si lo puedo hacer aquí y te lo vuelvo a mostrar. Tienen que poner paréntesis para que se pueda poner. Sería 20 A ver, paréntesis 20 y lo paréntesis, luego log. 2 y te sale, según yo. 20 log. Obviamente, después del logaritmo también lleva, iría 20 paréntesis, logaritmo, paréntesis de 2 y cierras doble paréntesis al final de 2. A ver, lo estoy intentando. No, en la calculadora de la computadora no me sale. En el del celular sí. No sé.
Sí, yo creo que va por ahí, Vic. Ok, ahorita sí puedo, lo muestro con mi celular en pantalla. Le digo, es que mi conexión no está muy bien y no quiero que la vayamos a perder moviéndole a mi teléfono. Ok, entonces vamos acá. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo que tenemos que entender aquí, que por cada metro que yo me separe de una fuente generadora, esto es lo que me va a reducir. Y eso me sirve para establecer mis controles. ¿Sí? En este caso, pues es un control de ingeniería, eso es reingeniería. Digo, también existen paneles y cosas por el estilo y otros rollos, ¿no? Pero aquí, sencillo. ¿Cuánto me voy a alejar? Ya vimos que si mi fuente es de 100 decibeles, 2 metros no me es suficiente, sigo estando a 93. Pero si me voy 3 metros, híjole, pues sigo estando en 91. No, pues tiene que ser 4 metros. Te tienes que alejar 4 metros o poner alguna otra barrera que te atenúe la intensidad, ¿no? Pero ese es un ejemplo. O sea, si tú quieres que no te cause un daño, entonces te tienes que poner de entrada arriba de 4 metros atrás de tu fuente, si tu fuente es de 100 decibeles. Ese es el ejemplo. ¿Vale? Así me preocupo, José, porque tiene que quedar claro, pero lo vemos ahorita. Ok. Entonces, bueno, aquí está. Una conversación. Digo, aquí yo sé que se escucha un poquito más porque tengo la diadema, pero una conversación con una persona hablando normal es aproximadamente 60 decibeles. Aquí lo dice, conversación normal, 60 decibeles. Nuestro umbral auditivo, como lo veíamos, es desde 0 hasta 120 decibeles. Hablando de decibeles. Bueno, la impedancia acústica. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es una resistencia que va a existir de los cuerpos a la hora de la propagación de del sonido, ¿sí? Esta impedancia acústica la maneja mucho los fabricantes de equipo de protección personal, porque entre más elementos, más componentes, más, no sé cuál es la palabra exacta, materiales encuentren para atenuar el ruido, pues su protección va a ser más efectiva. Entonces, esa es la impedancia acústica. La impedancia en electrónica, la impedancia es una resistencia. Entonces, la impedancia acústica es una resistencia acústica. Por ejemplo, la letra Q. Esto no lo vamos a ver a profundidad, nada más se los muestro ahorita rápido. La letra Q, la vamos a ver en una fórmula más abajo, es precisamente lo que usan los fabricantes para darnos la atenuación del equipo de protección personal. Aquí sí quiero ser muy claro y espero que nos dé tiempo de llegar hasta allá. Cuando tú vas a seleccionar el equipo de protección personal adecuado, hablando de la protección auditiva, la norma 17 de la Secretaría de Trabajo no te sirve para nada. O sea, tú nada más vas a decir, pues va a usar orejeras, va a usar tapones desechables, reutilizables, etcétera. Eso sí lo puedes hacer, pero ¿cuáles forzosamente necesitas hacerlo con alguno de los dos métodos que te dice la norma? Lo vamos a ver al final. Yo creo que sí nos da tiempo de llegar, si no, pues lo vemos, aunque me brinca otras cosas, ¿no? Porque eso sí es muy importante. Hay un método que es más fácil que otro, pero pues sí hay que hacer ciertos cálculos para que nosotros podamos conocer el equipo de protección personal adecuado al trabajo que vamos a realizar. No es el que me diga mi compadre, no es el que Compras me compre, válgame la redundancia. Compras no sabe nada de seguridad y de salud, y menos de salud ocupacional. Entonces, y no hay que ser expertos para sacar lo que vamos a ver, simplemente hay que tener la información. Eso es lo que estamos tratando de platicar el día de hoy. Ok, entonces, fíjense con que la Q es un componente de la impedancia y de la forma en que se transmite y que se retiene, que se um, refleja, es que son muchos conceptos ahí adentro, el sonido, dependiendo la fuente, obviamente, y también el tipo de material. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, las bandas de octava. Esto es muy importante. Este estudio en bandas de octava, sí nos los da la persona que hace el equipo, el análisis
en nuestra empresa. Le tenemos que pedir el estudio por bandas de octava. Esas bandas de octava son en frecuencias, hertz, en 31.5 Hz, en 63 Hz, en 125 Hz. Pregunta de examen, si pusiera yo un examen, ¿cuál es el rango auditivo del ser humano? Se los dije ya como 4 veces, en Hz. ¿Se acuerdan? Se los dije como 4 De 20 a veces. 20. Ok, correcto. Entonces, este estudio de banda de octava lo abarca, si se dan cuenta. Siendo el daño arriba de ¿cuántas? También lo dijimos 2 veces. 1000 Hz. Más o menos. Muy bien, Alma. Entonces, por eso es importante este estudio. Este estudio, aparte de decirnos los decibeles, nos va a decir en qué bandas de octava tenemos los decibeles por encima de lo que la norma nos está pidiendo. Y obviamente ya tenemos 2 factores, la frecuencia y los decibeles, o los hertz y los decibeles. ¿Vale? Bueno, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algunos traen hasta 10 o menos o más. Es más o menos. Son las frecuencias que el sonómetro integrador, que es el aparato que que los se toman, se guardan en el aparato y pues se bajan y ya se establecen en una hoja de campo, y esos son tus decibeles en determinadas frecuencias del rango auditivo. Ok, dice aquí... Señal un momento. Ok, aquí están otra vez las bandas de octava, como pueden ver. Y aquí nos manejan 3 rangos. Dice la curva A, B y C. Dice la curva A, la próxima curva de audición de baja sensibilidad, la curva B se aproxima a una curva de audición de media sensibilidad. La que normalmente se toma en cuenta es la A. La A es muy similar al oído humano. ¿Sí? Entonces, cuando los aparatos te miden esas 3, la que se toma principalmente es la A. La respuesta A. Bueno, con esos pequeños conceptos de bandas de octava, de lo que es la impedancia, de lo que es la frecuencia, de lo que es los decibeles, etcétera, entonces ya podemos nosotros entender un poquito más lo que la norma nos quiere decir. Y vamos a estudiar rápidamente esa parte, ¿no? Y vamos a hacer algunos otros ejercicios, pero ya con conceptos un poco más estudiados. Ok. Dice, el campo de aplicación rige todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde existe exposición del trabajador a ruido. Ya platicamos qué es un ruido. Bueno, estas son abreviaturas que nosotros tenemos que conocer. El NER es el nivel de exposición al ruido. ¿Sí? En un promedio, otra vez A, aquí está la letra A que les dije hace ratito. Por eso es importante ver dónde sale la letra A. Promedio referido a una exposición de 8 horas. Es el nivel de exposición al ruido en 8 horas. NPA, nivel de presión acústica, que es igual a 20 veces el logaritmo decimal entre una presión acústica instantánea y una presión de referencia. Este es el que hicimos hace ratito. Es uno de los ejemplos del 20 veces el logaritmo de un punto a otro punto. Eso también nos pide. El nivel sonoro A, otra vez, el nivel de presión acústica instantáneo medido en la red de ponderación A. O sea, cuánto te mide X máquina en ese instante, en un instante determinado. ¿Sí? El NER es en un promedio de 8 horas, que puede variar, por supuesto, y el nivel sonoro es en ese momento, ¿sale? En un momento determinado. Luego dice nivel sonoro continuo equivalente, es la energía medida a través de una red de ponderación. El NCE y el NER son muy similares, van relacionados con el tiempo. Dice por aquí. Y el tiempo máximo de exposición. Este del tiempo máximo de exposición es el que nosotros conocemos muy comúnmente, que es la tablita de acá, el tiempo máximo de exposición.
Y hace rato alguien me dice que 8 horas, 90 decibeles. Y como todo esto se hace con logaritmos, por eso siempre va a haber una diferencia de 3, ¿sí? De 90 decibeles, 8, de 93, 4. Esto va de 3 en 3, los decibeles, y el tiempo va bajando de mitad en mitad, el tiempo de exposición. Entonces tenemos que determinar el tiempo permisible, es algo que nos pide la norma. Bueno, aquí están las abreviaciones de lo que acabamos de leer, y son cosas que debemos nosotros bueno, en este caso los laboratorios nos van a dar, nosotros tenemos que conocer nada más a qué se refiere, y es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, obligaciones del patrón: mostrar a la autoridad los documentos que se requieran, contar con el reconocimiento y la evaluación de las áreas donde haya trabajadores cuyo nivel sonoro sea igual o superior a 80 decibeles. Entonces ya tenemos que tener son varios momentos los que nos pide la norma. Arriba de 80 decibeles, tú ya tienes que tener un reconocimiento y una evaluación, ¿sí? Arriba de 85, ya tienes que tener arriba de 85 un programa de conservación auditiva, y arriba de 90 ya tienen que utilizar equipo de protección. Bueno, arriba de 85 de hecho ya tenemos equipo de protección, pero arriba de 90 ya tenemos el tiempo de exposición determinado, ¿sale? Eso es en una tablita, que esa tablita puede variar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Bueno, verificar que ningún trabajador se exponga a niveles arriba de 105, esa es una de las obligaciones del patrón, y dotar del equipo de protección personal. Bueno, eso lo vamos a ver de manera práctica. Ok, aquí está. Programa de conservación auditiva. Dentro de ese programa, pues arriba de 85 decibeles. De las cosas básicas es una revisión, una audiometría. Ese es el estudio que hay que hacerle al POE. Aquí sí vamos a hablar del POE. Acuérdense que hay gente de oficina que no va a estar expuesta arriba de 85 decibeles normalmente, pero la gente que está en talleres, la gente que está en producción, lo más seguro es que sí. Bueno, ese es el POE, el personal ocupacionalmente expuesto, y ellos son los que arriba de 85 les vamos a tener que hacer, entre otras cosas, una audiometría, ¿sí? Ok. Bueno, todo lo demás ya lo platicamos de alguna manera. El último dice, como todas las normas de higiene, informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad, que por cierto es el taller que vamos a empezar mañana y pasado en la noche. Cordialmente invitados a las 7 de la noche a través de este canal. Ya lo habíamos dicho al principio. Al final se los vuelvo a repetir. Mañana comenzamos con ese taller, con fines de certificación, por cierto. ¿Ya estás listo, José Luis? He estado estudiando, ingeniero. Muy buenas tardes. Hasta ahorita eres el único valiente que se ha inscrito a la certificación. Entonces vas a ser bendito ¿Cómo? mañana. Voy a trabajar exclusivamente para ti. ¿Cómo ves? No, gracias. Pues yo sé que algunos compañeros No, también se van a inscribir a última hora, va a ver. no cualquiera, ¿eh? Nada más Noralba y tú tienen ese privilegio. Bien, entonces informar a los trabajadores sobre lo que les puede pasar por estar expuestos a lo que están haciendo, ¿no? Al ruido. Obviamente ese es un arma de doble filo, y aquí la recomendación siempre ha sido que antes de soltar la piedra, pues tú ya tengas el curita y la bendita y todo lo que les vas a poner. No les vayas a soltar un guamazo así, porque incluso si hay un sindicato te pueden hasta parar la empresa. Entonces, señores, se han dado cuenta que hemos puesto amortiguadores, señores, se han dado cuenta que hemos puesto en la pared esto, señores, se han dado cuenta que les hemos dado más descanso. Bueno, esto es derivado del análisis de riesgo, ya, y ya les das toda la cátedra, ¿sí? Pero ya tienes que estar haciendo algo. No se vale aventar la piedra y esconder la mano, porque se te van a ir a la yugular. Y eso con cualquier tema de higiene, y se los voy a repetir dentro de 8 días, y dentro de 15, y dentro de 3 semanas, con todos los temas que vamos a ver. Es lo mismo, nos dice lo mismo. Obligación de los trabajadores, pues colaborar con los procedimientos de evaluación, observar las medidas del programa de conservación auditiva, someterse a los exámenes médicos y utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón.
obviamente partiendo de que es el equipo de protección adecuado. Ahí también podríamos pasarnos lo que resta del tiempo hablando de eso, cosa que no vamos a hacer, porque hay empresas que no permiten que la gente compre mejores equipos. Un ejemplo es Pemex. Hay empresas que sí, pero entonces ahí depende de nosotros. ¿Qué vas a comprar? Digo, yo quiero pensar que vas a comprar algo mejor. Habría que ver también qué es lo que vas a comprar, ¿no? Porque también puedes caer en la sobreprotección. O sea, que tú te protejas a tal grado que incluso dejes de escuchar instrucciones, que dejes de escuchar alarmas y tú crees que estás protegido. Sí, pero incluso hasta la reversa del montacargas puede que la omitas y ya te puedes meter en otro tipo de problemas. Entonces la sobreprotección no, tampoco es recomendada. Adelante, Vir. Sí, buenas noches. Sí, yo preguntaba aquí por WhatsApp que si más adelante vas a comentar referente a lo que es el nivel de reducción de ruido que luego traen los equipos de protección, ¿verdad? Ah, bueno, está Sí, bien. con eso vamos a acabar. Esa era mi inquietud. Sí, vamos a acabar y vamos a ver los dos métodos que hay para seleccionar el equipo de protección. Lo dije hace ratito, que aunque no acabemos, me brinco y me voy hasta allá porque eso sí es importante. Muchas gracias. No, de nada. Ok, fíjense, el tiempo de exposición. Ahorita precisamente que dice su compañero, bueno, cuando, bueno, ese es el nivel de reducción, ese es el nivel de exposición. Cuando nosotros tenemos un dato conocido, que en este caso puede ser el NER, cuando nosotros tenemos el nivel de exposición al ruido ya conocido, nosotros podemos emplear esta fórmula, siempre y cuando estemos entre 90 y 105 decibeles. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a poner que tenemos un nivel de exposición al ruido ya determinado, dice aquí de 94 decibeles. Entonces, si yo sustituyo la fórmula, me da, si ustedes hacen toda esta cuenta que está aquí, nos da un tiempo de 3.19 horas. O sea, ¿a qué voy con esto? Tenemos esta tablita que todos conocemos, pero hay el tiempo que el trabajador debe de permanecer a determinados decibeles, en este caso 94. Fíjense la relación, 94 decibeles, 94 está después del 93. Bueno, si aquí me salió 3.2, pues más o menos está entre el 2 y el 4, ¿se dan cuenta? O sea, esta tablita son los límites permisibles, pero son números muy cuadrados, de hecho son pares, hablando de las horas. Si tú quieres saber el tiempo exacto, se calcula de esta manera. Entonces, ¿ya vieron la relación? 94 decibeles, está como por aquí, bueno, abajo de 93 obviamente, y el resultado me da 3.19 horas, pues abajo de 4 y arriba de 2. Entonces, aquí yo ya calculé el tiempo que el trabajador puede estar por 8 horas de trabajo a 94 decibeles. Adelante, Vir. Sí, en este ejercicio podemos aplicar la regla de 3 para determinar el nivel intermedio dentro de la tabla, vaya. Ahorita. No, en la tabla anterior, en esos rangos. Ok, sí, buen tip, gracias. Sí, por ejemplo, está el rango Ajá. 90-93, aplica la regla de 3 y como que sí se aproxima a ese rango intermedio, ¿verdad? Creo. Ah, sí, eso es muy similar. Sí, claro. Ok, Sí, ya te entendí. Sí, más o menos eso es. Por eso también muchos esto no lo toman tan en cuenta, se basan más en la tabla. Pero
pues hay una forma, y lo dice la norma hasta el final, de sacar el tiempo máximo de exposición, de acuerdo al NER que tengas en una determinada zona. Una ahí, por 8 horas puede... Perdón, pero sí, una regla 3 te puede ayudar también sin problema. Ok, bueno, entonces, ese programa de conservación auditiva que es arriba de 85 decibeles, ¿qué debe de contener? Bueno, tiene que contener los niveles de presión acústica promedios, ¿sí? El NER, que ahorita lo vamos a ver, bueno, todo eso lo vamos a ver. Las bandas de octava, que ya las platicamos y las vamos a retomar. El equipo de protección auditivo que debemos de tener, de acuerdo a un estudio que lo vamos a hacer. La capacitación y adiestramiento, que esta norma nos pide. La vigilancia a la salud por parte del médico de la empresa o del seguimiento médico clínico anual que se haga, los controles que se establezcan y cualquier documentación correspondiente a cada uno de los elementos indicados. Ok. Esto, reconocimiento. Bueno, el reconocimiento es importante. Tenemos que identificar las áreas y las fuentes, ¿sí? Áreas y fuentes. ¿Qué vamos a analizar y dónde vamos a analizar? ¿Vale? Adelante, José. No sé quién levantó la mano primero. Yo. Perdón. Perdón, en el tema del programa de conservación de la audición, la vigencia, ¿tiene alguna vigencia o lo vamos correlacionando? O sea, si los niveles de ruido en el estudio de ruido se mantienen en esos decibeles y bueno, desarrollas el programa de conservación, ¿cuánto tiempo debe mantenerse o debe de ser en función de las evaluaciones anuales o bianuales este programa de conservación? Porque luego le dan copy-paste y ahí lo siguen manteniendo, ¿ah? Sí. Ahorita te busco el dato, pero si no mal recuerdo, tiene que ser anual. Ahorita te lo checo, pero según yo es Okay. anual. Dame un segundo. Y la exposición al NER, sí, la evaluación tiene que ser a la par de las audiometrías. Cuando tengas arriba de 80 decibeles. Ok. Esto ya lo leímos hace ratito. Bueno, lo leímos arriba cuando vimos las nomenclaturas, lo que era el nivel sonoro, lo que es el nivel sonoro continuo y el NER. Este es interesante. Dice, el nivel sonoro A, promedio referido en una exposición de 8 horas, cuando el tiempo de exposición es igual a 8 horas, el NSC y el NSA son iguales que el NER. Bueno, eso se debe a que si superamos las 8 horas de exposición. Cuando son menos de 8 horas, pues sí son cosas distintas, pero cuando son más de 8 horas, todas se van a homologar. O sea, estos dos van a ser equivalentes al NER cuando sean 8 horas o más de exposición. Ok, bueno, la norma nos dice que nosotros debemos desplazar en un documento similar a este cuando estamos haciendo el reconocimiento, un diagrama de la instalación, ¿sí? Un layout en el... La norma es muy puntual, por eso les decía hace ratito que esa es la parte técnica. Digo, vamos a ver algunas cosas, pero no todas, porque nosotros no vamos a hacer el estudio. Pero nos dice qué tipo de ruido es el que vamos, bueno, los 3 ruidos que tenemos que analizar, y la metodología de cómo hacerlo, la norma no los dice. Es el que estás midiendo en ese momento. ¿Vale? ¿Qué tipo de ruido? Si es estable, ya platicamos, inestable, o en este caso, impungible.
Dice José, ¿qué ruido se toma en cuenta para realizar el programa de conservación de la audición? ¿Qué ruido se toma en cuenta? ¿Qué ruido se toma en cuenta? De los que estamos hablando. Ya. Sí, ahí me Sería refiero al, si es el NER o el nivel sonoro continuo equivalente, el NER. ¿cuál sería eso para realizar el programa con el NER? Sí, es el NER el que tienes que tomar en cuenta. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿con qué vamos a medir el ruido? Lo vamos a medir con un decibelímetro. Aquí dice tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La norma nos va a admitir solamente tipo 1 o tipo 2. Obviamente estos son más caros. Ya les dije que están arriba de 50 hasta 100,000 pesos o más los equipos. Pero la norma sí te dice de los 4 tipos que existen, cuáles son los que te va a admitir. O en este caso al laboratorio acreditado ante la EMA y registrado en la Secretaría de Trabajo, ¿no? Tenemos entonces sonómetros normalizados e integradores. ¿Cuáles son más caros? Pues los integradores. Los integradores te van a almacenar información, te van a sacar promedios, como aquí lo dice, y te sirve para calcular pues el NSCE y el NER. El normalizado también te sirve, pero te limita un poquito más. Este normalmente te va a medir los ruidos de una manera más puntual, o sea, en el momento. Para el NSCA, el normalizado es fabuloso. No quiere decir que el integrador no te lo dé, tú lo puedes programar. Los ruidos estables, continuos, etcétera. Y también existen los dosímetros. Los dosímetros son para la medición personal. Hay que medir al POE. Una cosa es el lugar y otra cosa es el POE. Entonces al POE le vas a poner, y la norma te dice cuánto tiempo, ¿no? Normalmente se pone en el hombro, aquí está una imagen, aquí está, ¿sí? Y este dosímetro nos va a dar la dosis de ruido. Fíjense ese dato, la dosis de ruido. Y esa dosis, que es representada con la D mayúscula, el aparato no. Ahora, si yo ya tengo el aparato, aquí no nos vamos a complicar la vida. Yo tengo el dosímetro y el dosímetro me dice un porcentaje. Después de un tiempo, dice que no debe de ser menor a 5 horas. Y aquí está el ejemplo. Me dice que me da un valor de D de 300% de D, de dosis. Entonces, si yo ahora calculo el NER con esta fórmula, me va a dar 94.76 decibeles. No sé si sea coincidencia, pero ese 94 es igualito a este de acá. ¿Sale? Entonces, 3 horas podría estar el trabajador con una exposición del 300%. Y eso lo podemos nosotros, bueno, hay otra tablita donde la podemos ver esta analogía, es acá. 100% de dosis, 90 decibeles, que es lo que la norma nos da como límite. A 200 al doble de dosis, 93 decibeles. A 400, 96. Y otra vez, si yo lo hice con 300%, estoy aquí en medio,
más o menos 94 punto y cacho, que fue lo que me dio acá. ¿Sí? Más o menos igual a lo que hicimos hace rato, o a la analogía que hicimos hace rato, pero aquí es para la dosis, perdón, para el NER del personal ocupacionalmente expuesto. Y esto se mide con un dosímetro. Les digo, esto no está nada complicado porque el aparato es el que te da el porcentaje. Este porcentaje para D, este. ¿Sale? La fórmula ya está, nada más tienes que sustituir y te da el NER de esa persona, de ese puesto de trabajo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esa? Yo esa no la veo muy compleja. Ok, pregunta de examen. ¿Cuánto es 90 más 90 decibeles? Si no tiene las mismas unidades, no lo vamos a sumar. Decibeles. Ya la doctora Martínez me echó a perder el chiste. Gracias, doctora. Ok. La doctora tiene razón, ahí lo puso en el chat, son 93 decibeles. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, fórmula. Eso es lo que nos pide la norma. De una fuente a un lugar de exposición, X, determinada distancia, ¿cuántos decibeles existen? Ah, la doctora nos dijo 93. Ahí está. ¿Vale? Y hay que hacer todo el cálculo del logaritmo. Ahí está la fórmula. Existe una forma más fácil, ¿sí? Que es precisamente el método gráfico. El método gráfico nos dice, por ejemplo, fíjense, 90 más 90 decibeles. ¿Qué nos dice el método gráfico? Ordenamos los niveles de menor a mayor. En este caso, pues no tengo un menor o un mayor, se queda igual. 90 menos 90, ¿no? Obtenemos la diferencia entre el primero y el segundo, o hago la resta, pues es 0. La diferencia obtenida se lleva a la abscisa de la curva, ok, la abscisa de la curva es 0, perdón, aquí, y se junta con el 3, ¿ya vieron? Entonces, 90 más 90 decibeles, utilizando el método gráfico, otra vez dice, sacamos la diferencia, 90 menos 90, 0, es el 0 de aquí. Si lo cruzo con la línea de acá, 3. Ahora me dice el método, bueno, ahora con ese nivel se suma el valor obtenido del primero para calcular. El chiste es que ese 90 más 3 me da los 93 que la doctora nos mencionó. Lo mismo que me dio aquí. Yo puedo hacer el cálculo por logaritmo con mi calculadora o utilizar el método gráfico. Hagamos un ejemplo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuentes, 6 máquinas prendidas en mi centro de trabajo. Una me da 85 decibeles, otra me da 92, otra me da 90, otra me da 84, otra 93 y otra 87 decibeles. Me dice el método que los ordene de menor a mayor. Que reste el mayor del menor y me da 1. Solamente quiero que me digan si sí o si no. Hasta este 1 que tengo aquí marcado, ¿todos entendieron de dónde salió este 1? Sí. Si alguien me dice que no, me regreso. ¿Sí? Ok, ya van 3 personas que me dicen que sí. De 47, no es ni el 10%. Ni el 1%. Pero bueno. Sí, sí Yo sé que entiendo. Isaías es mi fan y si me dice que sí, está bien. Ok, ya está. Ahora, ese 1 de aquí, repito, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Lo puedes hacer con... Vas a sustituir esos números aquí,
6 veces y haces toda tu operación y te va a dar un resultado. Esa es la forma correcta de hacerla, matemáticamente hablando. Existe un método que es el método gráfico, que es el que estamos viendo aquí. Ya que tengo ese 1, que es la diferencia de este y este, me voy al valor de la tabla. 1, ¿dónde se cruza la tabla con la abscisa? Aquí. 2.5 más o menos, puede ser más o menos. Y es el 2.5 de acá. A ese 2.5 se lo voy a sumar a mi número mayor de la diferencia y me da 87.5. Ese 87.5 se lo resto al tercer número y me da 0.5. Si me regreso a la tabla, el 0.5 me da 2.8. 2.8. Ese 87.5 más 2.8, 90.3. Ese 90.3 se lo resto a mi cuarto número y me da 0.3. Otra vez 0.3 aquí, pues es más o menos lo mismo. 0.8, shalala, shalala, shalala. Y al resultado de todos estos, uno puede decir, voy a sacar el promedio. Es que es un promedio como tal, no se puede sacar un promedio. Uno puede decir, pues sumo este, más este, más este, más este, más este, más este, entre 6. No es así. ¿Sí? El chiste es que nos da 97.6. El ruido resultante de estas 6 máquinas es 97.6 decibeles. Suponiendo que en un área determinada existan estas máquinas alrededor como fuentes y son las que yo tengo en un lugar o en un momento determinado. Entonces, pues mi cálculo del nivel instantáneo, pues no es este, ni este, ni este, es la resultante de todos los que están aquí. Pero para eso se utiliza o el método gráfico, que no recuerdo si la norma lo menciona, según yo no, o este. ¿De dónde sale el método gráfico? Del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este lo usan en España. O sea, en España te dicen, ok, date en la torre con esta fórmula o utiliza el método gráfico. La norma mexicana no te menciona hasta donde recuerdo el método gráfico, ¿eh? Igual estoy diciendo una mentira, pero no me acuerdo. Pero sí nos da esta fórmula. Entonces, repito, aquí arriba, donde dice 90, pues tú puedes sustituir todos estos números y te debe dar algo muy similar. ¿Vale? Por eso el ejemplo del 90 más 90, pues nos da 93. ¿Sale? Ahora dice aquí, cálculo del factor de reducción. Esto también nos lo piden que nosotros lo calculemos. Cuando tú tienes los tapones auditivos en la bolsita o en la bolsita, dice el NRR, el nivel de reducción de ruido. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Vale? Entonces tú ya puedes hacer esto. Yo tengo un nivel de reducción de ruido de 26, pues pongo 26 menos 7, me da 19, entre 2 me da una reducción de 9.5, ya tengo R. Entonces, ese es mi nivel de reducción. Ahora, si tú ya tienes el nivel de reducción, si tú quieres calcular también el nivel de reducción, puedes utilizar esta otra fórmula, ¿sí? Que sería, acá está, el NER. Cuando tienes el NER, es que aquí le falta ponerle NER a la fórmula, por eso no, la confusión. Dice aquí, cuando tú tienes tu nivel Se trabó, ¿no? Se cortó.
¿Me ven? Sí se ve. Ok, ¿me escuchan? Listo, gracias. Ya saben, problemas de internet. Ok, entonces, si yo, ¿esto qué nos quiere decir? Que si yo compro un equipo de protección personal con un nivel de reducción del ruido de 26 y estoy a 100 decibeles en promedio, pues la reducción va a ser de 90.5. No me va a servir. Digo, siendo muy estrictos, ¿no? La tablita dice 90, 90.5. Bueno, hay que buscar algo que nos reduzca de los 90 decibeles de preferencia. ¿Sí? Esa sería la interpretación de lo que estamos viendo en pantalla. Adelante, Vir. Sí, mira, con respecto a lo que comentas, por ejemplo, tú tienes un equipo, por ejemplo, en el caso de las conchas auditivas que sugieren que hagas la combinación del tapón auditivo y la concha auditiva y te dicen que hay un nivel de reducción teórico de 5 decibeles. Digo, no sé qué tan cierto sea. Y la efectividad de combinar el tapón más la concha auditiva, ¿no? Yo lo tenía el dato de 10. O sea, tú Ok. puedes tener las orejeras, las conchas, como le dices, y adentro tu tapón. Y tener una protección adicional de 10. Tú dices 5, bueno, 10, 5, vamos a ponerle. Si quieres, lo dejamos en 5. Si es correcto, tú puedes tener una combinación de equipo de protección personal y tener una protección extra entre 5 y 10. ¿Cuál es el problema que vería yo? Uno, la incomodidad, entre comillas, igual y no. Habría que estar en ese momento o hacerlo para saber. Y dos, ojo, dijimos que puedo hasta tener una sobreprotección y dejo de escuchar ciertas cosas, alarmas, señales, instrucciones. En este caso, vamos a pensar que son orejeras, como tú dices. Bueno, ¿qué tal si le meto unos tapones auditivos? Entonces ya bajo a 85. Estaría bien. Pero pues mejor búscate un equipo que te dé más protección para que no uses dos, utiliza uno. Pero finalmente utilizar los dos combinados sí se puede, siempre y cuando no te sobreprotejas nada más. Ok. ¿Sale? Sí, de Ok, acuerdo. ahora vamos a hacer un ejemplo aquí. Miren, aquí tengo un ejemplo de un equipo de protección personal, de unas orejeras. Esta creo que sería más o menos algo. A ver, déjame ver si aquí tengo una aquí. Aquí. Si quieren lo hacemos con este. Que este es más común, ¿no? Si ubican la imagen. Ahí está. Estos son tapones 3M. Son tapones 3M. Y aquí está lo que el fabricante me dice que me atenúa. ¿Qué dijimos que era atenuación? Que me reduce. Y es por bandas de octava, ¿ya ven? Lo que les decía hace rato. Aquí está. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo tengo la ficha técnica de mi equipo y tengo un estudio de bandas de octava que me dio mi proveedor, pues la empresa que me dio el servicio, ¿sale? Y me dio algo así, que en compresores, que en turbinas, que bla, bla, bla. Ok, ya está el estudio de bandas de octava. Esto me lo da la empresa que me hace mi estudio y esto es lo que viene en la ficha del equipo de protección personal. ¿Vale? Ahora, ¿qué voy a hacer con esa información? Bueno, vamos a hacer algo como esto. Ok, todo lo que está en amarillo lo borro. Y vamos a pensar que en un lugar
no sé, una mina, una fábrica, algo. Tenemos un NSA de, vamos a ponerle 110 decibeles, ¿vale? Entonces, el estudio que me arrojó la empresa, vamos a analizar el del compresor. Me dice que en los 31 Hz o 31.5, bueno, no, aquí viene hasta, este Excel dice a partir de 125, entonces acá, nada más déjenme corroborar. Es que está desfasado, este va con este, 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 acá, 90 a 120, en la banda, en la frecuencia de 125 Hz hay 90 decibeles. Entonces pongo aquí 90 decibeles. En la de 250 hay 93 decibeles. 93 decibeles. En la de 500 hay 99 decibeles. Si me equivoco en uno me dicen, porque luego me equivoco. En la de 1000, bueno, la de 1000 hay 100 decibeles. En la de 2000 hay 111 decibeles. En la de 40.000, 106 decibeles. En la de 80.000, 98 decibeles. ¿Vale? Ahora, ya tengo los datos que me dio el sonómetro integrador para el compresor en bandas de octava. Ese es un estudio que nos van a dar a nosotros. Ya lo tengo. Ahora, compras me dice, válgase la redundancia, te compré este. Oye, pero ¿por qué no me preguntaste? No, pues es que este es el que, para el que nos alcanzaba, ¿no? Bueno, entonces yo voy a ver esta información. Y lo mismo, caso lo que tengo acá, en la banda de 125 Hz, 125 Hz, 27.7, 27.7, con una desviación estándar de 9.9, es este. Esto es lo único tedioso de esto, pero pues es que así hay que hacerlo. De 28.4, 28.4 y desviación de 10.9. Esos son los datos del fabricante del equipo de protección personal. Por eso les decía, esto ni al caso con la norma 17. O sea, ni al caso. 29.5. 29.5. Si quieren, mientras escríbanme alguien en el chat cómo selecciona los tapones auditivos en su empresa o quién decide que esos son los buenos. 9.6. La de 1000. 29.6. 8.2. La de 2000, 35.6. Y acá 6.8. 31 no tengo, en 40, 35.4. 6.8. Nadie me puso nada, entonces quiere decir que 38.9 y 6.7. Ok. Primero buscan la protección personal, pero luego, primero buscaron la protección personal, pero luego el costo. Ok, Ricardo. Sí, pues es que ese va a ser el común denominador, el costo. Fíjense, 110 decibeles es lo que yo tengo en el compresor, en el área de compresores. Digo, ese número yo me lo inventé,
y compras, porque como me gusta hablar mal de compras, pues decidió que compráramos este tapón. Que este tapón muchos lo hemos utilizado. Y más los que andamos por ahí en zonas petroleras, ¿no, Isaías? ¿Noralba? Es el común, el que nos dan y hasta nos sentimos padre porque tiene cajita y porque es reutilizable y porque es de buena marca. O sea, no estoy peleándome con ello. Simplemente vamos a ver qué nos da con el ejercicio que yo estoy haciendo. Estas son las características que tiene ese tapón. Bueno, y yo ya hice aquí un cálculo. Aquí me dice que el nivel de reducción de ruido de este tapón, ¿sí?, con relación a las bandas de octava que me está dando al análisis, al espectro acústico que yo tengo en mi centro de trabajo en el área de compresores, pues solo me va a dar un nivel de reducción de 6.42. O sea que el trabajador aún escucha 103 decibeles. Por lo tanto, esos tapones no me sirven. A lo mejor lo puse muy alto esto. Puede ser. Puede ser. Si lo pongo a 100, sigue estando fuera de rango. Entonces, puede ser, fíjense, que con el otro que tengo en la presentación, con este de acá, este, si no mal recuerdo, son de unas conchas. Podría ser que con este me reduzca más. Podría ser. Habría que hacer el cálculo, ¿no? Pero así es más o menos como se hace. Entonces, estas son dos formas en las que lo podemos hacer. A través del estudio de bandas de octava, una, o dos, con la fórmula que nos maneja la presentación acá de la reducción de ruido cuando conocemos el NER. Adelante. Sí, respecto a las octavas de banda, sería el método más estricto, ¿no? Sí. Si tenemos el estudio, ¿va? Ah, y por cierto, por ahí veníamos arrastrando la letra Q, ¿se acuerdan? Aquí están, que es la atenuación. Les dije, eso es exclusivo del fabricante de equipo de protección personal. Lo íbamos a ver hasta acá. Pero sí, este sería el método más efectivo. Y los dos los tenemos, o sea, tú estás pagando porque alguien te dé esto. Si no te lo dan, que no creo, porque hay gente que me ha dicho, no, es que a mí no me lo dieron en mi estudio. Híjole, no creo. O sea, ya un laboratorio serio te lo tiene que dar. O sea, es parte de lo que ellos hacen. Si no te lo da, entonces aguas con ese laboratorio. Y aquí siempre va a haber de dos. El problema es del que te vende mal o del que compra mal. Y siempre va a ser la eterna pregunta, la eterna discusión sin respuesta. Si a mí me preguntan de quién es más culpa, híjole, es que ellos también, si son profesionales, tienen la obligación de apoyarnos y de decirnos y de darnos las cosas conforme a norma, en este caso, si estoy pagando por un servicio, ¿no? Pero a veces se junta el hambre con la necesidad y es la receta para que las cosas sucedan. Entonces, la intención de hacer este taller y verlo de esta manera es no para hacer los estudios. Yo no me metí con el procedimiento, porque el procedimiento ahí está, pero sí que tengo que hacer con la información que me dan. Y una de las cosas más importantes para mí, pues es esto, ¿no? La parte del equipo de protección personal para ver cuánto debe de atenuar y pues estar por abajo de los 90 decibeles. Eso es lo ideal. Si por alguna razón pues vamos a estar arriba de los 90, pues entonces ya nos vamos a basar en el tiempo de exposición, ¿sí? Para ver cuánto tiempo. Pero aún así, la gente, aunque esté por arriba de los 90 decibeles, se la pasa a las 8 horas de jornada. Ya vimos que a 94 son 3 horas. Entonces, cuando capacitas a la gente, la capacitación es poder. Cuando tú capacitas a la gente, les abres los ojos. Y si empiezan a mover pues el melón un poquito, pues se van a dar cuenta que realmente pues es gente que está expuesta a determinadas intensidades y que les va a generar una enfermedad de trabajo. Hay empresas que no capacitan, y si no te capacito, pues te mantengo ignorante, y si eres una persona ignorante, pues entonces puedo abusar de tu salud. O, como pasa en este país, pues yo te cambio salud por dinero. Vas a trabajar más, pues te pago tiempo extra, y la gente es feliz con el tiempo extra, pero el tiempo extra no es tiempo de más, es tiempo de menos.
de menos descanso, de menos recuperación, de menos estar con la familia, de menos esparcimiento, etcétera, etcétera, y pues eso va a tener consecuencias pues de otra índole en un momento determinado. Eso lo vamos a platicar en el último tema de este mes, que nos toca factores de riesgo psicosociales, ¿sale? Entonces, pues es la forma en la que yo encontré para mostrar un poquito de la norma 11. No sé qué les pareció. Podemos profundizar más, sí, ya tendríamos que meternos a cómo se hacen los análisis, a realmente cuándo vamos a aplicar. Aquí está la información, miren, por ejemplo, ¿sí? Tenemos dos tipos de mediciones, una medición ambiental y una medición personal. En la medición ambiental vamos a medir los ruidos estables, ya dijimos cuáles eran los estables, los que no fluctúan, los inestables que fluctúan de 5 decibeles o los impulsivos que son pues, de golpe. Y ahí te dice con qué equipo lo tienes que hacer y cuántas lecturas debes de tomar. Todo esto lo dice la norma. Aquí está en una manera gráfica. ¿Sí? Y ahorita al final pues vimos el dosímetro para la medición personal, una sola lectura de por lo menos cada 5 horas, que nos daba la dosimetría, que nos daba un porcentaje. Lo sustituimos en una fórmula y ahí nos daba el tiempo, el NER de esa persona, ¿no? El nivel promedio equivalente. Entonces, básicamente esto que la norma nos está pidiendo, ¿sí? Pero pues la parte pesada pues la hace una empresa, la hace un laboratorio que debe estar registrado en la EMA y pues nos va a dar información. Ya lo que nosotros tenemos que hacer con esa información, pues es parte de lo que platicamos el día de hoy, los controles. Ingeniería o reingeniería o administrativos. En el caso de las distancias, es una mezcla entre administrativo con reingeniería, las distancias que platicamos hace ratito, que por ahí no le salía a su compañero y que luego sí. Y son cosas que pues llaman mucho la atención, este tipo de información, cómo los decibeles van bajando logarítmicamente, ¿verdad? De 3 en 3 más o menos, por cada metro de separación. Eso es algo que pues a mí me gusta de este tema y que la gente tiene que conocer. La otra, lo de las frecuencias. Esto es a mí se me hace muy relevante lo de las frecuencias, porque realmente es lo que menos ponemos atención. Entonces, de ahí el estudio de bandas de octava, que se hace por rangos de frecuencias audibles, ¿vale? Que fue lo que vimos nosotros acá. O sea, lo que hace el estudio de bandas de octava es simular el comportamiento de la cóclea. Y ahí te va a decir, pues, que entre más frecuencias, entre la frecuencia más alta, pues ahí puede haber más daño en el espectro auditivo. Entonces, esta es la base de lo que nos pide la norma 11. Evaluación del programa, ok, la vigilancia de la salud, ahí está. El patrón debe llevar a cabo exámenes médicos anuales específicos para cada trabajador expuesto para el POE arriba de 85 decibeles. Muy bien. Entonces, arriba de 80 tenemos que tener un reconocimiento y una evaluación. Arriba de 85 ya tenemos que tener un programa de conservación. Y arriba de 90, pues ya tenemos límites de exposición. Ese sería parte del resumen. Puedo poner la diapositiva donde están los métodos. Está el método, los pasos. Ah, la que puse acá. ¿Ya está? Antes, en caso de incluir en una máquina el área de trabajo. El uso del EPP es a partir de los 85 decibeles. Es correcto. Ok, la próxima semana vamos a ver iluminación y también vamos a ver cosas interesantes de iluminación. Ahí sí vamos a hacer algunos ejercicios también. No tengo luxómetro a la mano, pero tengo la aplicación en mi teléfono. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de lo que la norma nos pide
pongo el teléfono en pantalla para que veamos las mediciones, etcétera, y pues lo podamos hacer de manera pues, práctica, entre comillas. ¿Vale? Entonces, pues sería todo de mi parte. Espero que les haya agradado. Y pues la invitación a mañana. Nos vemos a las 19 horas por este mismo enlace. Los que están en redes sociales nos pueden contactar inbox para que les mandemos el enlace si les interesa. Y pues platicar un poquito de esto. He tenido muchos comentarios al respecto. Es que es la norma más fácil, y es que ¿por qué la vas a ver? Bueno, la vamos a ver con un enfoque distinto. Y ayer lo platicaba con una encargada de seguridad de una universidad. Me dice, es que ya tengo mi comisión, pero los de la comisión no saben. Le dije, mira, los de la comisión en todos lados creen que vamos a juntarnos determinadas fechas ya programadas, a tomarnos un cafecito y a dar una vuelta por el centro de trabajo. Y eso no es la comisión. O sea, esa sería a lo mejor la punta del iceberg. Hay un trabajo de fondo. Y realmente, si los dedicamos aquí hay mucha gente que está conectada que se dedica a la seguridad y a la salud, que son responsables de seguridad. A ver, ¿quién? Díganme alguien por ahí. ¿Quién es responsable de seguridad de salud o supervisor de seguridad o coordinador o auxiliar? Algo de seguridad en su empresa. ¿Quién dice yo? Debe haber alguien. Ok, Juan. La pregunta es, Juan, ¿quién verifica, si queremos utilizar la palabra que está en pantalla, quién verifica tu trabajo? Y Juan va a decir, no, pues es que ¿cómo? Si yo soy el fregón en esto. Y Monse, no, pues nadie, si yo soy el que sé. Sorpresa. La La comisión. comisión lo tiene que hacer. Y si la comisión no sabe, ahí es donde estamos ciclados en este país. Así de sencillo. Entonces lo vamos a ver desde ese enfoque. Y ayer luego lo platiqué con una coordinadora de una universidad de seguridad. Me dice, es que la gente no sabe. Efectivamente, la gente no sabe. Entonces realmente cree que es para tomar el cafecito y echar el chisme con la de la otra área que nunca ve más que cada vez que se programa una junta, un recorrido ordinario, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar con ese enfoque y lo vamos a ir alineando a un estándar de competencia que, por ejemplo, José Luis ya se inscribió a ese estándar para que él se certifique en este tema. ¿Vale? Adelante. No, digo, no, al ¿No? contrario, reconocer todo el conocimiento que nos compartiste, la verdad, bastante bien, muy bueno, y referente a las comisiones de seguridad, pues sí, el enfoque que le estás dando sí es muy diferente y es un referente distinto a lo que se viene haciendo ya tradicional, ¿no? Y sobre todo el estándar que mencionas, ¿no? Correcto. Digo, es un Sí. súper reconocimiento eso. Ok. Muy bien. Gracias. Bueno, chicos, pues espero que les haya sido de su agrado. Vámonos a descansar. Ya son 8 para la hora. Acabamos un poquito antes. Pero se cumplió el objetivo, o espero que se haya cumplido el objetivo. Y así vamos a ver iluminación y temperaturas. Temperaturas también es un tema delicado, pero lo estamos armando también de una manera pues, lo más llevadero posible, ¿no? Iluminación no tiene tanta ciencia, pero temperatura sí tiene lo suyito por ahí. Entonces, pues nos vemos mañana, quien guste, mañana y pasado, y el próximo miércoles, primero Dios. Ahí dice Noralba que le marques a Miguel. ¿De qué me perdí? Gracias, doctora, gracias. Gracias Y que por gracias por participar. todo. Al contrario, amigo, gracias. Dios los bendiga y buenas noches. Y a todos los que nos siguen a través de Facebook, les agradecemos. Y si gustan pertenecer al grupo donde normalmente transmitimos, contáctenos inbox y con gusto les brindamos el acceso. ¿Vale? Y por cierto, los que pagaron por este evento, hay algunas personas que pagaron por este evento, ya se les mandó la carpeta donde está toda la información, los Exceles, presentaciones que yo estoy utilizando y que voy a utilizar, y se va a seguir agregando información. Eso fue parte del acuerdo del paquete que se les da de los entregables al final de cuentas. ¿Sale? Carlos, ahí te está poniendo Paco la información donde se pueden registrar. Esto lo pueden ustedes pagar. Híjole, a lo mejor se escucha mal, pero lo pueden pagar hasta diciembre si quieren y pues no hay mayor problema. Hay gente que todavía está comprando los del año pasado, entonces no pasa nada. El acceso de mañana, Carlos, es el mismo de hoy. El mismo de hoy con el que entraste hoy
Nos vemos mañana. Ahí está, ya te pusieron también el acceso. Es el mismo de hoy. ¿Vale? Ya quien quiera registrarse para el proceso de certificación, pues ya mañana nos peleamos con ese rollo. ¿Sale? Por entrada están cordialmente invitados. Tenemos una lista de más de 300 personas. Vamos a ver cuántas se conectan. Pero pues son bienvenidos. Va a estar interesante. Con el enfoque que le vamos a dar va a estar interesante. Y ahora sí, el que mucho se despide, ¿verdad? Que tengan excelente noche. Hasta luego. Gracias. Bye, Norita. Hasta luego, Isaías. Bye.